Tenemos nueva versión de Inkscape, la 1.4.3. Esta versión es de mantenimiento y viene a arreglar todos los bugs que teníamos de las versiones anteriores en todos los sistemas operativos, como en Linux, Windows y justamente también en Mac. Así que vamos a revisarla, a ver qué cosas nuevas trae y nos estaremos preparando para una nueva versión de Inkscape muy cercana, tal vez la 1.5 en este 2026. Pero antes de empezar a revisar esta versión, tenemos que hablar de Inkscape 1.5. ¿Llegará? Sí llegará muy pronto en este 2026. Yo estaré muy pendiente para estarles avisando, pero lo que sí sé es que ya hay release notes. El enlace lo dejo ahí en la descripción como para que tengas la oportunidad de ir viendo qué es lo que va a llegar con esta nueva versión. Solo es cuestión de tiempo como para que veamos los nuevos arreglos. Por ahora tenemos Inkscape 1.4.3 con esta versión de mantenimiento, mientras nos preparamos a revisar las betas que irán a salir justamente con Inkscape 1.5. Tenemos acá justamente la versión 1.4.3 de Inkscape. Vamos a pasar al siguiente y vamos a empezar con una pantalla para ir revisando la mayoría de cambios que vamos a ver. Como lo dije, es una versión de mantenimiento, pero muchos de los arreglos que tengamos en esta nueva versión pueden estarte solucionando un problema. El primero era un problema de exportación JPG y JPEG. En Windows, en Mac teníamos el asunto de guardar en PDF. Vamos a ver si ya está solucionado. Tenemos dibujo 3 en PDF, guardarlo en descargas, dale guardar, darle OK. Vamos a revisar el archivo si está funcionando y al parecer funciona mucho mejor en este caso. Claramente puedes revisar si estás en Windows y déjame ahí en los comentarios si sí está arreglada la exportación en JPG. Por otra parte, teníamos demoras y en el caso de macOS se veía bastante en desagrupar rápidamente varios grupos o grupos muy grandes de objetos. Entonces justamente este archivo que tenemos acá está totalmente agrupado. Vamos a desagruparlo, clic derecho, darle desagrupar y lo hizo bastante rápido, entonces pues comprobado. Muchos usuarios reportaron y algunos tantos suscriptores que cuando empezábamos a escribir con la herramienta de texto en macOS no aparecía nada, solo aparecía la caja. Vamos a revisarlo. Me pasó un par de veces. No tenemos ningún problema con los colores de la caja. Tal vez en Inkscape 1.4.2, que aquí tengo video justamente, tal vez en algún momento, pero yo lo estaba asumiendo como un problema de RAM justamente en macOS, pero era un bug que tenía la versión de Inkscape anterior 1.4.1 y 1.4.2. En la herramienta de grado de rejilla no estaba funcionando este botón para mostrar los handles o los tiradores de cada uno de los puntos de la rejilla. Como puedes ver en Inkscape 1.4.1 el botón no nos dejaba esconder la rejilla. En realidad sí había sentido que se había perdido esa función. Entonces la tenemos de vuelta, hay que mencionarlo. En Inkscape 1.4.1 y .2 teníamos que el menú de revertir estaba después de abrir reciente. Ya en Inkscape 1.4.3 ya aparece separado del bloque de guardados. Por otra parte, cuando estábamos en Inkscape 1.4.1 y .2, sí convertíamos un texto a trayecto y lo que habíamos convertido en objeto lo descombinábamos. Sencillamente el objeto más grande quedaba por encima y si queríamos agarrar el objeto más pequeño quedaba atrás. Parece algo muy tonto, pero es bastante clave porque en Inkscape 1.4.3 el objeto más pequeño queda adelante. ¿Por qué? Porque el comportamiento generalmente al hacerlo con textos es que si vamos a descombinar para tener los objetos independientes, pues lo que necesitamos nuevamente es excluir o calar, por ejemplo, en este caso la P, que lo podemos hacer con el atajo de teclado Command y la tecla menos o Control y la tecla menos si estás en Windows. Entonces este proceso es más rápido. En cambio, en la anterior versión de Inkscape, si lo teníamos adelante el objeto más grande, pues nos tocaba llevarlo hacia atrás, como en la herramienta de selección, ir al menú de atrás o de bajar el objeto más grande y luego tomar el más pequeño, seleccionar el segundo o hacer el calado o esa exclusión. Entonces es una mejora que notamos muy pocos, pero que le sirve a muchos. Para finalizar, si quieres saber más, te dejo el enlace de las notas de la descarga o las release notes
y también tenemos mejoras en los lenguajes que aparecen en pantalla. Cualquier duda o comentario te estaré leyendo, muy pendiente estaré, y este 2026 seguiremos viendo nuevas cosas sobre Inkscape, buscando nuevas técnicas. Si tienes alguna petición o algún tema que quieras ver, no dudes en dejarlo ahí en los comentarios, estaré, como te lo digo, muy pendiente. Muchas gracias por llegar al final de este video, nos estamos viendo. Si quieres seguirme en mis canales de tecnología, búscame en TikTok como Coronado Tech y también aquí en YouTube como Coronado Tech. Ahí te dejo los enlaces también en la descripción. Un saludo, chao chao.